Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Felices. Estamos muy contentos con lo que viene transcurriendo, las cosas que se están haciendo, llenos de una convicción impresionante, porque los actores que han estado en el programa de Palabra Plena han sido coherentes, veraces, no han dicho la verdad. Nosotros no necesitamos la verdad, necesitamos que quien hable, quien asuma la palabra, lo haga responsablemente, con coherencia y sobre todo con veracidad, que sus palabras coincidan con sus hechos. Este momento es muy importante porque es un momento político, es un momento donde las expectativas de la vida histórico-social de un país, de una nación, están convirtiéndose en los escuchas de los grandes promeseros también. Hay de si nos siguen fallando los promeseros, ya sería culpa nuestra, pero afortunadamente tenemos un espacio, un camino donde podríamos ponernos a prueba de las falsas promesas. Son los centros de escucha, porque allí concurren los actores que están viviendo la vida vital, la vida viva, y que están sufriendo y están asumiendo responsablemente la solución de sus problemas. Es una buena enseñanza. Esta noche está con nosotros el director de la Corporación Viviendo y el coordinador general de RAIZ, las dos instituciones que le han puesto un punto muy elevado a este tema de la pregunta por el hombre, de la búsqueda de respuestas por el tema del ser humano. Raúl Félix Tovar es responsable de que Palabra Plena esté al aire y del compromiso que tiene la institución con producir una filosofía que se nos vuelva como una guía para actuar, para hacer eso que muchos actores aquí nos han mostrado cómo se hace. Raúl Félix, me place mucho saludarlo, me alegra que esté en Palabra Plena y yo no voy a quitarle más tiempo porque usted tiene mucho que decir, no sé, en este programa no se alcanza. Inteligencia convivencial. Usted tomó el tema de inteligencia convivencial y cree que hay que asomarse allí, que es un vocablo que tiene que, o es una palabra, o es un concepto, o es una casa, un hábitat, que nos tiene que cobijar. ¿Cómo es? Bueno, inteligencia convivencial es una apuesta en construcción. Tiene que ver con el cotidiano, con lo que hacemos, con un reto que me parece interesante mencionar, en vista de que hemos querido estar en lo comunitario como un lugar que continuamente se habita por las relaciones, por las dinámicas que ahí se dan, por las dinámicas de conflicto muchas veces, donde la vida se expresa, eso que Jaime llama la vida vital, la vida real, la vida donde los conflictos no nos son ajenos. No es esa realidad fantasiosa que a veces quisiéramos idílicamente proponer como algo que quisiéramos fuera. La vida es lo que es y la vida todos los días es un reto. Programáticamente a veces se nos quiere hacer ver la vida como otros nos la quieren mostrar, pero la vida es eso que todos los días vemos. En ese escenario hemos querido pensarnos una propuesta en la que los centros de escucha puedan aportar desde esa reflexión cotidiana, desde ese encuentro con los otros y las otras, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los que están en conflicto, con los que no, con los que simplemente se relacionan cotidianamente, en aportar algo que nos permita darle lugar a la recreación, al deporte, a la cultura, a la educación, el trabajo, a la construcción de relaciones.
a la comunicación que es tan frágil a veces y que nos ponen tantos aprietos, pero a los intereses que también hacen que infortunadamente algunos se pongan en contra de otros. Acudimos al término inteligencia porque creemos que eso es lo que hace que un ser humano lo sea un ser humano, se construya como ser humano. Y lo convivencial es porque esa relación entre seres humanos produce efectos. No siempre lo sabemos bien porque las noticias así nos lo dicen, son buenos. Hay muertes, hay heridos, hay una serie de agresiones que afectan a niños, que afectan a mujeres, que afectan a hombres jóvenes. Y creemos que hay algo en ese actuar que hace que la palabra inteligencia se vuelva relevante. ¿Cómo generar desde esa apuesta cotidiana actos inteligentes que hagan que mi relación con el otro o con la otra sea una relación que produzca bienestar? ¿Cómo hacer para que nos lo propongamos todos, para que no sea simplemente una apuesta que hagamos desde las instituciones, sino que sea una construcción colectiva y cotidiana, de padres, de madres, de hijos, de amigos, que lo inteligente esté presente en la relación entre personas? Yo pienso que hay una responsabilidad muy grande, pero es una responsabilidad que se ha venido produciendo también por el compromiso de raíz, ¿no? Por el compromiso de la corporación, y que tiene un punto de partida muy interesante, y es el reconocimiento del sufrimiento, el reconocimiento del conflicto, porque ese punto de partida es fundamental. Me parece que es como la llave de esa nueva casa. Llamemos, por ejemplo, yo no sé si les sirva, llamemos inteligencia convivencial, llamémoslo la casa. Es una casa, es un lenguaje que nos invita, ¿sí?, a través del cual usted, con su pretensión, con su deseo, con su promesa de crear este concepto, pero nos da una llave, decirnos, esa es la llave, que es el reconocimiento del conflicto. Porque yo creo que lo que nos tiene afuera, Raúl, es el tema del desconocimiento. Hay políticos que dicen no hay conflicto y nos muestran una realidad idílica que solamente sirve para empaquetar, ¿cierto?, y vender en el mercado como novedosa, y uno la compra porque uno lo vuelve en un consumista. Pero darle la llave de la realidad real para entrar en esa casa de la inteligencia convivencial es una responsabilidad ética muy seria. Y resulta que es una casa que no está muy amoblada, no es ni una catedral ni un palacio de Nariño, es un centro de escucha, creo yo, se me ocurre. Yo agregaría eso que está diciendo Jaime, algo que me parece que también es importante decirlo. El acto inteligente, si bien puede manifestarse en lo colectivo, es una opción particularmente individual. Yo decido ser. Pero el asunto es que me preparo para hacerlo. Me preparo para ir al encuentro del otro, a esa relación que construyo de una manera distinta. Porque implica prepararse. Como un jugador de fútbol se prepara para ir a enfrentar un partido donde él va a comprometer un resultado, pero donde va también a poner de presente su talento junto al de otros y va a utilizar sus recursos. Igual nos pasa en la vida. Nosotros vamos a la vida con los recursos que tenemos, pero implica una preparación que parte desde lo básico, que tiene que ver con la relación en la familia, la relación que produce, por supuesto, la escuela, ese laboratorio social que tiene que ver con lo comunitario, donde nos preparamos para encontrarnos con el otro y tramitar los asuntos que ahí se generan, desde los conflictos hasta las relaciones cualesquiera sean estas. La condición, digamos, que va teniendo la composición, la dinámica que va teniendo la construcción de ese concepto, porque va en la dirección de hacer destino de cada uno de los seres humanos, es en la búsqueda del otro, en un mundo donde el otro no existe, donde el otro es eliminado por todas las razones que hay. Nosotros sabemos que está clausurado el otro, que no hay espacio para ese otro, y que si lo encontramos es un infierno, como decía algún pensador francés, el otro es un infierno. Pero viene esta constitución, la construcción de esta casa que es inteligencia convivencial, y va diciendo, aquí hay que entrar, ¿sí?,
con esta llave que nos da la corporación, que nos da RAIS, ¿sí? Que nos da el compromiso de cada uno de los actores, y vamos a entrar. No tiene claves, es una cerradura que se abre desde dentro. Vamos a entrar, pero para encontrarnos con el otro. Tú dijiste una cosa que yo creo que la teleaudiencia tiene que tomar en cuenta bien, porque esto va teniendo un camino. Raúl decía, se trata de construir relaciones. Ese concepto es muy importante, porque hay una ruptura del lazo social. Es decir, no existe el lazo social. Y como no existe ese lazo social, nosotros no podemos ser esos mercantilistas que trabajan, se lucran con el desecho, con esa ruptura, sino los que aportamos, los que construimos, los que damos. Ese es el compromiso que hay. A mí me da, digamos, la idea de que se está en un asunto muy complejo. Pero yo sé que en la corporación le quitan el miedo a la complejidad a la gente, ¿no? Les dan, no sé qué es, cuando vengamos de los anuncios, Raúl, te pido que hablemos de qué es lo que les dan en la corporación, ¿cierto? Para que la gente pierda esos miedos, esos temores a este asunto de producir, de construir. A ustedes ya regresamos, estamos con el director de la Corporación Viviendo y con el coordinador general de RAIS, un tema fundamental. Vaya pensando allá cómo usted se va a incorporar, cómo va a asumir usted un compromiso que nos está provocando el director hacia la producción de una casa, la construcción de un hábitat, de una vivienda, de un lugar para el ser humano. Ya tiene un nombre, centros de escucha, pero podemos extender esos centros de escucha a nuestros hogares, a los lugares cercanos. Es una inquietud. Ya regresamos, acompáñenos. Tenemos un consejo para ti. Escucha. Centro de escucha. Corporación Viviendo. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Inteligencia convivencial es el asunto que ocupa hoy el compromiso integral, el compromiso total del director de la corporación. Así que vamos a estar en este tiempo tratando de descubrir, de poner al descubierto mejor todos estos intríngulis, como se dice, toda esta forma de interrogar esta pretensión tan importante de
encontrar una palabra, un nombre para la construcción del ser humano, hacerlo con el lenguaje. Porque me estaba diciendo Raúl que al final de cuentas este tema del lenguaje, este tema de la palabra, es la que nos conduce a la producción de una humanidad, que le da sentido al tema de lo humano. Creo que la palabra es tal vez el vehículo más adecuado, no solamente para expresar lo que pienso, sino también para poner afuera lo que soy. Esa emocionalidad que a veces me gobierna y que me hace impulsivo, que me hace agresivo, que me puede hacer violento. Cómo la palabra nos ayuda a tramitar, a entender, a poder darle un toque de mesura a esos actos que infortunadamente digo porque las estadísticas así nos muestran, hacen del comportamiento humano no solo un acto fundamentado en la impulsividad y regularmente un acto violento. La palabra es la que nos permite ese previo, esa manera de entender lo que significa para nosotros actuar, y es la que además construye en nosotros un lugar de inteligencia. La palabra tiene la particularidad de poder permitirnos elaborar, permitirnos narrar, permitirnos garantizar el que esa elaboración nos lleve hacia un sustrato de experiencia y que esa experiencia se vuelva referente para que después, cuando tengamos que hacer uso de eso que llamamos aquí inteligencia convivencial, yo tenga un acto distinto, no sea ese acto impulsivo que me gana y que me enfrenta al otro para dañarlo. Tenemos que construirlo principalmente desde la palabra. Por eso el nombre de Palabra Plena es tal vez el mejor nombre que le hemos podido dar a este espacio, como los espacios de construcción de lo humano. Podríamos pensar, Raúl, que esa palabra no tiene que ser verdadera, porque la única cosa que necesita es que sea eso, plena, ¿no? Que no engañe, que le permita al sujeto, digamos, habitarla, que no lo saque de allí, que no lo, ¿cómo se llama ahora cuando están desterrando, cuando están desalojando? Sí, que no lo desaloje, sino que lo incluya. Por supuesto. Que le permita decir, yo soy, ¿no? Pero yo soy también, yo soy un otro. Y somos contradicción, Jaime. Creo que eso es algo que no nos es ajeno, pero también somos lugar de construcción. Algo que decías antes de que nos fuéramos a comerciales, era ese lugar que estamos intentando, bueno, que hacemos todos los días el esfuerzo por construir, que es el de la coherencia, pero a partir de unos fundamentos que nos ayudan. Y uno de ellos no solamente es el de la complejidad, sino algo que infortunadamente a veces nos detiene en ese querer actuar para transformar, que es la persistencia o la necesidad de permanecer en lugares conocidos, incluyendo los que son inconvenientes. Generar algo que implique o que nos ayude a avanzar hacia el cambio es lo que hemos llamado las minorías activas, que es un concepto que tomamos de la psicología social y que permite en personas que se comprometan con una propuesta de cambio, ser agentes de cambio. En eso queremos seguir contribuyendo. Queremos que ese concepto de inteligencia convivencial se vuelva más vivo, más activo, más parte de ese asunto de modificar comportamientos, que la comunicación nos va a ayudar en eso, que la educación cotidiana sobre los actos que hacen que la relación con los otros se vuelva un acto de conflicto, se convierta en un acto de convivencia, sin negar el conflicto, que va a estar ahí de manera presente, pero es la manera como lo tramitamos lo que queremos que cambie. Y sobre todo reconocer eso, ¿no? El tema de algo que sabemos todos, ¿no? Que dice un pensador que nosotros, o que el ser humano, el hombre es prácticamente alguien que hace tres cosas fundamentales. Una, trabajar, vivir y hablar. Es decir, esos son los tres hechos que constituyen la esencia, digamos, si tiene esencia, al ser humano. Pero que esos tres aspectos se dan en contradicción, porque es que uno cree que no, que eso tiene un ritmo pues suave, pero el trabajo lo echan a uno del trabajo, porque es generalmente lo que pasa. Y a lo menos le quitan, si no lo echan, le quitan lo que produce. Es decir, yo no me puedo poner unos zapatos siendo zapatero como los que usted tiene, son como veo que son unos zapatazos, ¿no? De cumpleaños, que siempre dan esos regalos así, pero les quitan el producto. El tema de la vida, nosotros vemos que es un tema, una contradicción, donde están matando en todos los lugares, por donde uno vaya cae alguien ahí al lado
era el que iban a matar, o a lo mejor es una coincidencia. Y lo otro, el tema del habla, que el conflicto tan serio, le quitan la palabra, no le dan la palabra, ¿no? Le clausuran los sentidos, le clausuran y viene la corporación, viene raíz, viene palabra. Tómese esta palabra, aquí está, pero tiene que tomársela, ¿no? Podría uno pensar esto, Raúl, que cada uno de los TV audientes que están oyéndolo hoy, que están ya enfrentados y confrontados por esta provocación, inteligencia convivencial, se podrían convertir en minorías o mayorías activas que en cada lugar promuevan ese reconocimiento del otro. Todo esto que se va convirtiendo como en un inventario de atributos para demostrar que el hombre sí es con atributos, no como se decía sin atributos. Yo esperaría que inteligencia convivencial no fuera una fórmula, es una construcción que cada persona puede llegar a ser, pero la palabra inteligencia le da un cierto sustrato interesante porque nos reta, nos pone en una condición de pensamiento y de protagonismo frente a actos inteligentes. Lo de convivencial es porque es ahí donde encontramos al otro. Yo quiero hacer alusión a uno de los programas y a uno de los invitados que tuvimos, Julio Monsalvo de Formosa, que trabaja una propuesta que me interesa muchísimo, alegría en la sangre, la felicidad como recurso para el encuentro, para producir salud. Yo creo que tenemos que encontrarnos en ese lugar, o sea, más motivos para estar juntos, menos razones para distanciarnos y para agredirnos, pero eso lo construimos cotidianamente. Vamos a mirar cómo las organizaciones que hacemos parte de RAIS, en Colombia somos 19, pero a nivel latinoamericano somos 199, estamos en 15 países, ahí tiene que haber una posibilidad interesante para que el cambio se haga posible a partir de pequeñas iniciativas. La inteligencia convivencial es una especie de movimiento al que invitamos a todas las personas que son TV audientes en este momento para que se lo piensen. ¿Cómo ser más inteligentes en las relaciones? De padres a hijos, de parejas. ¿Cómo hacer para que mis actos cotidianos en la convivencia sean inteligentes? No dañar al otro. Eso puede parecer simple, pero no siempre es tan posible. ¿Qué podría ser, en mi caso, cierto? ¿Qué tendría o se ocurre? Tú me dices, no es una fórmula, pero generalmente quien propone, cierto, quien interroga tiene una respuesta. Pero, ¿qué podría hacer yo para ser un inteligente convivencial? Para ser un interlocutor que diga, yo tengo la etiqueta de inteligencia convivencial, ¿sí? Y mostrarme, ¿no? ¿Qué podría yo hacer? Yo decía que una de las cosas que nos interesa para que esa inteligencia aparezca es educarnos, para que la palabra no se vuelva el recurso para agredir. Que podamos entender que hay una impulsividad que a veces me hace actuar inconvenientemente, que tramitar mis emociones de manera inconveniente termina haciendo o llevándome a un acto violento. Tenemos que poner la pausa, tenemos que encontrar que la palabra es el recurso, que la educación que yo hago de esa palabra para ir en busca del otro es lo que me lo permite, que no es el arma, que no es la fuerza, que no es el poder que ejerzo. En eso tenemos que aprender. Para eso nuevas masculinidades, comunicación asertiva, trabajo en conflictos, entender el encuentro del otro como un encuentro recreativo que recrea la vida es lo que nos interesa. Desde los centros de escucha nos lo vamos a proponer y lo vamos a procurar hacer. Bueno, Raúl, para asegurarme de que el programa Palabra Plena dure al aire, entonces yo quiero proponerle que pues esto se está comenzando, esto está balbuceando, Palabra Plena, y ahora empieza a tener como un motivo para balbucear, para equivocarse diciendo cosas que vayan constituyendo esa inteligencia convivencial. No está dicho todavía lo que tiene, digamos, por decirse. Entonces, ¿cómo estaríamos de predisposición suya para seguir avanzando en esta construcción? Porque es interesante. Además, esto es una promesa que tiene que convertirse en un compromiso y pues ir descubriendo nosotros también qué lo ha impulsado a usted a meterse en
Esto es un berenjenal, es un atolladero, porque se trata de construir. Y los constructores están expuestos siempre a que se les derrumben las construcciones si no tienen bases sólidas. Ese ha sido el tema de la vida mundial, nacional, local, que se ha construido sobre bases deleznables. Solamente se ha buscado la mayor rentabilidad, no solo material, sino que se ha traficado con el espíritu también y se ha hecho deleznable y se cae toda esa estantería. Entonces está la promesa de construir sobre bases firmes. Hay mucho que destruir entre nosotros, ¿no?, para poder construir. Entonces, agradecerle que haya estado en el programa y convidarlo para que sigamos avanzando en esta inquietud. Seguiremos Si hablando. queda algo, Raúl, por decir. Es una invitación. Inteligencia convivencial es un concepto en construcción, es una invitación que hacemos a cada persona que nos escucha, es algo que queremos construir con las comunidades y ojalá ir elaborando para volverlo un bien colectivo. Palabra plena, compromiso con inteligencia convivencial. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Qué no ha dicho? ¿Qué quisiera decir? ¿Qué quisiera dejar decir para construir palabra plena y ser usted un interlocutor de la convivencia nacional, un participante de la democracia que tanto se ha pedido, democracia participante, y un constructor que pueda decir: soy un hombre, una mujer, un niño, un adulto, un anciano que le pone eticidad a la vida? Eso podría llegar a ser inteligencia convivencial. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia.